finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Y bueno, vamos a continuar. Ven que estamos en una carta pues, muy compleja, que es la carta 16. Y apenas, bueno, ya llevamos 2 sesiones y nos van a faltar otras 2 sesiones más para terminarla. Entonces vamos a continuar con la carta. Empezamos con la invocación de Radha, si les parece. Invocación de Radha, hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. La segunda invocación, nos dirigimos con respeto a las grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Queremos ser como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, de los comentarios que he recibido está el libro que habíamos comentado la vez pasada, que era Talks with a Class, de Annie Besant, y es un libro raro, pero es un libro que tiene mucha información. Algunos lo pudieron bajar y bueno, han salido ahí varios comentarios. Algo que llamó la atención es algo que viene ahí en una de las páginas respecto a ciertos devas y que está ahí. Voy a leer nada más un trozo muy pequeño, solamente para repasar lo que ya habíamos visto acerca de este libro, que estaba en el contexto de lo que estaba comentando el maestro KH. Los devas, ciertos devas, tienen concepciones más vagas y turbias de las cosas. Eso dice el libro Talks with a Class de Annie Besant. Muy bellas desde el punto de vista artístico, o sea, tienen una belleza por encima de lo que es la belleza o el estándar de belleza humana. Son sumamente bellas, pero inexactas en lo que se refiere a los hechos. No conocen los hechos, ciertos devas. No están viviendo en el mundo de los hechos físicos como nosotros. No tienen experiencia de él, es decir, de este mundo, excepto cuando con él lo ven desde fuera. Y no son corregidos por él en ningún sentido. Esta es una de las razones por las que se nos dice que si bien un amigo deva puede ser una persona extremadamente interesante, es mejor que tengas mucho cuidado con la forma en la que sigues sus ideas, porque él puede conducirte a las ciénegas más extraordinarias, no solo en pantanos de pensamientos inexactos, sino también en pantanos de conducta extremadamente de lo que para nosotros sería inmoral, juzgados por el estándar ordinario. Eso es un peligro en la orden inferior de los devas, es decir, en los devas de la orden inferior. No, por supuesto, de la superior, ellos no son en sí mismos inmorales, ellos no son en sí mismos inmorales en absoluto, en su mundo.
pero son completamente diferentes a nosotros. No tienen relación con los hechos en medio de los cuales evoluciona la humanidad, porque como creo haberles explicado alguna vez, ven solo el fin sin que vean los medios. Y si tienen que hacer algo que para nosotros resulta inmoral para conseguir un fin mayor, normalmente lo hacen sin ninguna cortepisa. Entonces, aquí está describiendo un poco el mundo de los devas, como lo hacen los budistas, como para que nosotros podamos familiarizarnos con las formas que trabajan normalmente ciertas deidades superiores. Bueno, el libro es interesante, como están ustedes observando, por lo que dice aquí y por todo el resto del contenido que hay en el libro. Bueno, esto en relación a los que me habían preguntado acerca de este libro y que había yo compartido 4 de las hojas, hay que traducirlo porque el libro está en inglés. Luego, otro de los temas era la invocación a los maestros. Entonces, también salió en la sesión pasada el tema de invocarlos, que de hecho es lo que hacemos antes de tener las sesiones, y que es mejor hacerlo cuando se tienen ciertas condiciones previas. Por ejemplo, la pureza de la intención, es decir, se invoca a ellos con la intención de poder escuchar y poder tener la inspiración apropiada para entender lo que ellos comentan, para comprender el tipo de vibración de donde viene la enseñanza. Es decir, tenemos que sutilizarnos lo más posible para que el tipo de vibración de donde viene la enseñanza contacte con nosotros. Ser receptivos, es decir, abrirnos a la enseñanza. Ayer fue aquí la conferencia de Ravi Ravindra. Bueno, hoy más bien hace unas pocas horas vino Ravi Ravindra, se llenó el auditorio y Ravi Ravindra ponía un ejemplo. Dice que la luz del sol es una luz excelente y para entrar en ciertas habitaciones se requiere que las ventanas, es decir, las cortinas de las ventanas estén abiertas. Pero si la enseñanza existe como la luz del sol y las cortinas no están suficientemente abiertas, poco entra a estas habitaciones. Entonces, el ser receptivos es abrirse a la enseñanza, relacionarla para tener una visión sistémica y finalmente decidir qué, cuánto y cómo integrarla. Esto es ya, una vez que hemos tenido el conocimiento, nosotros decidimos de qué manera vamos a integrarlo. Bueno, y esto es sobre el mismo tema, pero este es de Radha Burmir. Dice, antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, esta voz debe haber perdido el poder de herir. Otra vez está hablando de la parte sutil, pero además con una serie de indicaciones. Cuando la voz no ha perdido su capacidad de herir a través de lo que dice, no está lista para hablar en presencia de los maestros, si no está en ese tono vibracional. El poder de hablar es un privilegio y debe ser usado con gran sentido de responsabilidad. No herir a otro no significa decir solamente lo que es agradable. En la tradición antigua se dice que las palabras deben ser agradables, buenas y verdaderas. No es suficiente decir aquello que es agradable o solo aquello que es verdad. Lo que se diga debe ser adecuado a la ocasión propicia, pero sobre todo, no herir a nadie. Bueno, esto comenta Radha y tiene el mismo sentido de lo que me habían preguntado relacionado con las cartas. Bueno, con el amor pueden ser vistas cosas que no pueden ser vistas sin amor. Aquí hay toda una discusión de qué es lo que puede ser visto con amor, cuál es la vibración del amor y cómo alcanzar la vibración del amor para poder entonces ver las cosas que pueden ser vistas solamente cuando uno vibra en la tesitura que tiene la vibración del amor. Ahí se queda entonces todo este comentario, viene desde la voz del silencio y algunas otras cosas relacionadas con el mismo tema. Y ahora sí continuamos con la carta. Esto es también, había habido un comentario a este respecto. El maestro KH nos comentó que puede tener una idea aproximada a la doctrina de los maestros. La aproximación, es decir, la lectura de lo que los maestros comparten, se obtiene cuando no hay suficiente información o suficiente comprensión. Se interpretan los datos sin comprenderlos y se hace una aproximación que en caso de seguir comprendiendo se puede llegar a la idea que la doctrina pretende compartir. Es decir, si el receptor está vibrando, aquí está la vibración de abajo que es más densa y está tratando de entender la vibración que viene de las cartas, que es más sutil, no vamos a tener entonces una idea concreta de aquello de lo que estamos tratando de ver. Bueno, y aquí está el ejemplo. El ejemplo de los mapas del mundo en la antigüedad, que eran una aproximación inexacta. Como está en inglés, y en inglés se usa mucho el término approach,
El approach que se usa mucho en inglés, incluso en las investigaciones, es una aproximación a la realidad, una aproximación a las cosas. Es como una persona se va a hacer una primera idea de aquello que quiere ver. Y aquí tenemos lo que es el mapamundi como realmente es, y estas son las diferentes aproximaciones. Es decir, muy parecidas a lo que es, pero todavía demasiado burdas. Faltan demasiados elementos como para que esto pueda realmente representar de manera fidedigna lo que se está tratando de representar. Bueno, y aquí vienen algunas ideas entonces del libro del ascenso del hombre de Jacob Bronowski, porque tiene cosas muy interesantes que también habíamos hablado, entonces les dejo este espacio para que puedan, si le pueden sacar una foto, el que le interesó la pregunta que me hizo, entonces que le saque una foto, porque este es un resumen más o menos de lo que me había solicitado. Bueno, aquí está de Subarro, que ya lo habíamos visto. Esto también ya lo habíamos comentado. Algunas de las fotos que también les llamaron mucho la atención y también he recibido comentarios de qué interesante era el hecho de que sí estaban algunas zonas de las cartas con la tinta borrada y por lo tanto no era posible compartir la totalidad del contenido porque el contenido ya no existe. De alguna manera se borró. Y aquí estaba pues bueno, está en inglés. Voy a cerrar. Aquí dice, como dice, I will close. Y luego dice Remember Then. Aquí está Remember Then. Lo mismo, on the 17th of July and. Dice on the 17th of July and. Y boom, se borran de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renglones. Y una vez borrados, lo que sigue es To You. Dice aquí exactamente como está To You. It will become the sublimest of realities farewell. Exactamente lo que dice. Y Sincerely Yours, que es la forma como se terminan las cartas de manera educada y KH. Bueno, entonces, sí es interesante, estoy de acuerdo, es muy interesante que nosotros observemos cómo antes de compilar las cartas por parte de Barker, cuando él fue a reencontrarse con ellas, hay espacios en donde el contenido ya no está. Podríamos deducir entonces que fue borrado por los mismos maestros debido a la organización que tiene el borrado, es decir, no es un borrado simétrico o natural, sino que abarca partes específicas de las propias cartas. ¿Qué es lo que dice aquí? Yo cerraré, recuerda entonces lo que el 17 de julio y ¡pum! Se borra. Aquí también se ha eliminado 6 o 7 líneas original para convertirla en la más sublime de las realidades. Para convertirla, pues no sabemos. Esta parte entonces nos quedamos sin esa información porque esa información está borrada. Y algunas otras cosas de la reconstrucción, cuando uno hace una reconstrucción de la totalidad, aquí estamos viendo, por ejemplo, lo que sería un puzzle de Buda, entonces tenemos primero lo que son las piezas primarias, que son muy pequeñas, con eso formamos entonces se llaman piezas menores, luego formamos las piezas mayores, como el rostro de Buda en este caso, y finalmente si logramos hacer el puzzle completo, el rompecabezas completo, entonces ya tenemos ahora sí una forma final y aún así es aproximada. Entonces la forma final aproximada se hace a través de la paciente unión de las formas primarias. Bueno, y aquí habíamos puesto de ejemplo lo que pasaba en la famosa historia de Rumi, o por lo menos compartida con Rumi, del elefante, donde 6 sabios ciegos están tocando diferentes partes y todos piensan que el elefante es de acuerdo a la parte que les tocó a cada uno de ellos tocar. El que tocó la pierna ve que piensa que que aquello que está tocando es un muro. El que tocó el colmillo piensa que aquello que está tocando es una lanza, etcétera. Bueno, esa es más o menos la historia de Rumi. Y eso es lo que podría pasar acá. Es decir, que la persona a la hora de generalizar se quede solamente con lo que son las piezas mayores o lo que son los elementos secundarios. Y ese es un gran peligro a la hora de integrar las cosas que los maestros nos van diciendo, que no podamos formar la imagen general que ellos pretenden que nosotros conozcamos. Bueno, aquí está otra vez el Talks with a Class que habíamos visto y seguimos ahora sí con el contenido de la carta 16. Bueno, las preguntas otra vez y las preguntas y las respuestas que el maestro va dando. Entonces aquí el maestro contesta, dice, sí, hay una gran variedad de estados de Devachan. Y es todo como usted dice, tantas modalidades de felicidad como existen en la Tierra, matices de percepción y de capacidad para apreciar semejante recompensa. Es un paraíso ideado en cada caso por el ego y de su propia creación, y con el escenario repartido por él, lleno de acontecimientos y atestado de la gente que se esperaría encontrar en una esfera semejante de beatitud compensatoria.
Y esta variedad es lo que guía al ego personal temporal en la corriente que lo lleva a renacer en peores o mejores condiciones en el mundo siguiente de causas. Todo está tan armoniosamente ajustado en la naturaleza, especialmente en el mundo subjetivo, que ningún error puede ser cometido jamás por los tágatas. El tágata es el que ha alcanzado la verdad, o los Diyan Chohan, que guían dichos impulsos. Aquí está contestando a la pregunta que hacía Hume hace un momento, o lo habíamos visto antes en esta misma carta, acerca de si había diferentes estados de felicidad dentro del Devachan. Dice, sí, muchísimos estados. Y bueno, tantas modalidades de felicidad como existen en la Tierra, matices de percepción. Está comparando el maestro analógicamente los matices de percepción. ¿Cuáles son los matices de percepción? Los están vinculados al espectro de colores. Entonces, aquí, siguiendo con la alegoría que pone el maestro, pues sería el de Bachán café con diferentes tonalidades, el de Bachán verde con diferentes tonalidades, el de Bachán morado con diferentes tonalidades. O sea, ¿cuántos de Bachanes hay? Pues tantos como podríamos nosotros observar en estos matices de percepción de la capacidad de apreciar semejante recompensa. Es un paraíso ideado, o sea, creado ex profeso, en cada caso, por el ego, y de su propia creación, con el escenario preparado por él. ¿Qué parte del ego? El superior, el de hasta arriba. Entonces, el ego superior crea, a través de las características que el propio ego tiene, el escenario ad hoc para cada una de las personas que va a ser recompensado. Y en ese escenario, además de estar las condiciones que van a producir esta beatitud o esta bienaventuranza, también se adhieren el estar con las personas que fueron significativas durante la encarnación, que ahí aparecen dentro de ese estado de beatitud o ese estado, bueno, llaman beatitud compensatoria o de bienaventuranza. Y esta variedad es la que guía al ego personal temporal en la corriente que lo llevará a renacer en las peores o mejores condiciones. Bueno, y seguimos con las preguntas. La siguiente pregunta que hace Hume dice, a primera vista, la idea de un estado puramente espiritual solo lo disfrutarían aquellos seres superiormente espiritualizados en esta vida. Vean cómo Hume sigue utilizando su mente racional y va infiriendo y deduciendo. Por eso dice, a primera vista, at first sight, o sea, a primera vista, la idea de un estado puramente espiritual, como ya se le ha explicado, solo lo disfrutarían aquellos seres superiormente espiritualizados. Si es un estado espiritual, pues solamente la gente que ha alcanzado dicha espiritualización sería la que podría estar en él. Pero hay cantidad de personas muy buenas, moralmente, dice, que no están espiritualizadas en absoluto. ¿Cómo pueden prepararse para pasar con sus recuerdos de esta vida desde una condición material a una condición espiritual de existencia? Aquellas personas que no han practicado ningún tipo de espiritualidad, pero que son muy buenos. Esa es la pregunta. Contesta el maestro. Es una condición espiritual y la pone entre comillas, solo cuando se la compara con nuestra propia y tosca condición material. Entonces aquí está lo que está diciendo el maestro es, no todo lo que se llama espiritualidad tiene que ver con lo que usted está diciendo. Se llama condición espiritual a aquello que está lejos de lo que es nuestra propia y tosca condición material. Es decir, está hablando de lo abstracto. Y como ya se ha dicho, son esos grados de espiritualidad los que constituyen y determinan la gran variedad de condiciones dentro de los límites devachánicos. Esto quiere, aquí está lo que la alegoría es que las personas buenas, se está hablando de espiritualidad, son personas que han conseguido vibraciones muy sutiles, no tanto la espiritualidad de estudiar la espiritualidad como Hume está suponiendo. Una madre perteneciente a una tribu salvaje no es menos feliz que una madre en un suntuoso palacio. Cuando sostiene en sus brazos al hijo que perdió, y aunque como verdaderos egos los niños prematuramente muertos antes del perfeccionamiento de su entidad septenaria no encontrarán su camino hacia el Devachan, sin embargo, a pesar de todo, la imaginación amorosa de la madre encuentra ahí a sus hijos, sin ningún desaparecido por el que su corazón suspire. Recordarán ustedes, ya habíamos visto estos detalles, de aquí estamos arrancando para continuar con esta carta tan compleja. Podrá decirse que esto es solo un sueño, pero después de todo, ¿qué es la misma vida objetiva, sino un panorama de vívidas irrealidades? Los placeres conseguidos por un piel roja en sus felices campos de caza en este país de sueños no son menos intensos que el éxtasis sentido por un connoisseur que pasa eones en un rapto de delicia escuchando divinas sinfonías ejecutadas por imaginarios coros de orquestas angélicas. Es decir, por eso es que cada Devachan tiene que ver exactamente con lo que era importante para la persona que ha fallecido.
Y bueno, aquí están los caminos que van de lo material a lo espiritual, que también ya lo habíamos más o menos comentado. Entonces, continuamos con la carta. ¿Cómo se va uno espiritualizando? Bueno, este es el famoso modelo aristotélico, que luego le metió mucha mano Greimas, uno de los grandes autores ya del siglo XIX y XX, y en él se establece cómo dos conceptos están cara a cara el uno con el otro. Tenemos entonces que Purucha y Prakriti, que lo hemos visto en teosofía, y se forma lo que es la unidad que está en el mundo manifestado, y en el mundo manifestado están condenados a acompañarse tanto el espíritu como la materia. Por lo tanto, entonces, el grado mayor de materialización es un grado en donde tenemos 999 puntos, lo que sea, de materia, pero siempre hay una parte logarítmica de luz, por lo menos punto uno, así lo explicó hace un momento el expositor que estamos viendo aquí en India, y la parte espiritual completa siempre tiene entonces una gota por lo menos de materia. Eso es a lo que estamos condenados en este mundo dual. Entonces, el contrario de lo espiritual es la materia en 99%. Empezamos el recorrido y a esto se le llama contrario, 180 grados de diferencia. Después tenemos el contradictorio, 135 grados, cuando vamos poco a poco venciendo a lo material para irnos espiritualizando. Y después del contradictorio, que es lo no material, seguimos el recorrido y tenemos el no espiritual, 90 grados. De ahí subimos a lo que es el análogo, que es el súper sutil, y del análogo podemos llegar entonces al approach, es decir, a la porción más cercana a lo espiritual, que sería 5, 10, 12 grados, en donde ya estamos en un rango en donde todo lo que esté en ese rango de 10 grados es supraespiritual, porque ya está en un tono vibracional muy complementario. Aquí el tono vibracional es muy denso, aquí el tono vibracional es muy sutil, y este es el recorrido que tenemos que hacer, y estas son las aduanas que vamos pasando. Bueno, y aquí esto es un poco de mayor complejidad, pero es lo que es el famoso péndulo de Foucault, en el sentido de que al final esto es una parte pendular, y lo mismo sucede aquí con los diferentes globos que tenemos que pasar. Entonces, es un sistema pendular, es un punto entonces que nos va arrastrando de una dirección hasta otra. Y aquí la primera exposición pública del péndulo de Foucault tuvo lugar en 1851, en el meridiano del Observatorio de París. Unas semanas más tarde, el físico francés Foucault hizo su demostración más famosa en el interior del Panteón de París. Muy famosa fue y muy explicada. Cuando hizo suspender un péndulo de plomo con una masa de 28 kilos, o sea, nada poco pesada, una bala de cañón recubierta de latón mediante un cable de 67 metros de largo que pendía justo debajo del centro de la cúpula del panteón. El plano de oscilación del péndulo giraba hacia la derecha 11 grados por hora, haciendo un círculo completo en 32.7 horas. El montaje original, utilizado en el 81, el panteón fue trasladado en el 55 al Museo de Artes y Oficios de París, y una segunda instalación temporal se hizo en el panteón. Bueno, hay toda una historia del famoso péndulo de Foucault. Y hay un montón de libros que explican entonces lo que Foucault descubrió acerca del movimiento pendular, que es el movimiento con el que aparentemente los seres humanos pasamos de un extremo a otro de la realidad, de la incredulidad a la credulidad, de la superficialidad a la profundidad, del mal al bien, de la densidad a la sutilidad. Esos son los caminos tanto de ida como vuelta, que son los que van a determinar las diferentes formas en las que nos vamos a encontrar al debachar. Todo ego, excepto aquel que es atraído por su burdo magnetismo, cae en la corriente que lo arrastrará al planeta de la muerte, dice el maestro, el satélite mental y físico a través de nuestra Tierra. Este planeta muerte está capacitado para pasar a una condición espiritual relativa de acuerdo con sus previas circunstancias en la vida y su modo de pensar. Vamos a leer otra vez. Todo ego, excepto el que es atraído por su burdo magnetismo, es decir, todo ego, pero con una excepción, el que es atraído por su magnetismo burdo, cae en una corriente que lo arrastrará al planeta de la muerte. Si el ego no obedece el sentido del movimiento que de él se requiere, será atraído por sí mismo, es decir, por su burdo magnetismo. Y si ese fuera el caso, caerá hacia el planeta de la muerte. Es un satélite mental y físico, a la vez de nuestra Tierra, y está capacitado para pasar a una condición espiritual relativa de acuerdo con sus previas circunstancias de la vida y su modo de pensar.
Vamos a tratar de analizar esto. Entonces quiere decir que cuando un ego es demasiado denso y tiene la densidad, demasiado poder sobre él, podrá no seguir el recorrido natural de lo que vimos acá, de la situación pendular, y podrá quedarse atascado. Y si ese fuera el caso, es lo que está diciendo acá, de acuerdo a lo que estamos interpretando, si ese fuera el caso, caerá hacia un planeta que se llama planeta de la muerte del propio sentido que arrastra al ego que trata de salir de aquella prisión. Y estará capacitado, a pesar de esa caída, a tener una condición espiritual, solo que relativa, de acuerdo con sus previas circunstancias de vida y su modo de pensar, es decir, de lo que haya hecho en la encarnación previa. Por lo que sí recuerdo, HPB ha explicado al señor Hume que el sexto principio del hombre, como algo puramente espiritual, no podría existir o tener existencia consciente en el Devachan, a menos que este principio no asimilara alguno de los atributos mentales más puros y abstractos del quinto principio o alma animal, su manas y su memoria. Lo que está aquí aclarando otra vez es, entonces, ¿de qué se trata esto? Por eso dice aquí el maestro, por lo que sí recuerdo, ya hablaba, así ha explicado al señor Hume, que el sexto principio Buddhi del hombre como algo puramente espiritual no podría existir o tener existencia consciente en el Devachan, a menos que este principio haya asimilado algunos de los atributos mentales de Mahat más puros y abstractos del quinto principio, o sea, de la mente, la parte superior del mente o alma animal, su manas o mente y su memoria, para que esta memoria pueda recrear las cosas que en el Devachan van a ocurrir. Entonces, para que el proceso de asimilación de lo que la mente hace durante toda la encarnación hayan podido pasar al sexto principio, se requiere que esté en una vibración acorde con lo que la vibración del sexto principio pueda asimilar. Y aquí tenemos otra vez lo que estábamos viendo aquí de las vibraciones. Entonces, ¿dónde están las vibraciones? A ver. Bueno, la parte vibracional ya la pasamos, pero la idea es que si tiene que haber un rango, vamos a explicarlo con el modelo que está aquí. El rango aquí sería, pues más o menos, aunque no está aquí dibujado, sería un rango más o menos de 15 grados. Y si el rango es de 15 grados, digamos que todo lo que entra 15 grados en una apertura de 15 grados desde el espíritu puro, vamos a poner del espíritu, consideremos aquí el espíritu puro para este ejemplo, a lo que es la vibración del sexto principio, y 15 grados hacia abajo, una vez abriendo estos grados, más o menos por esta zona de aquí, lo que llegue ahí es asimilable. Pero para que algo mental llegue a 15 grados de distancia de lo espiritual, tiene que ser los pensamientos más puros, los dichos más puros y más sutiles, y los comportamientos más puros que hayamos tenido en la encarnación. Los amores más intensos, todo lo que se haya espiritualizado con ese nivel, desde el punto de vista mental, se agrega a este espacio. Y agregado a este espacio, entonces es como puede ocurrir lo que debe ocurrir acá, que es más o menos lo que está explicando de acuerdo a la alegoría de del sistema que explicamos allá. Bueno, entonces, por lo que sí recuerdo, entonces el sexto principio del hombre como algo puramente espiritual no podría existir si no ha asimilado parte de la mente. ¿Qué parte de la mente? Pues aquella que es capaz de ser asimilada por el sexto principio, es decir, que está en el rango en el cual esto puede ocurrir. Y para que esté en el rango, entonces, necesita esos atributos mentales más puros y por lo tanto más cercanos a la vibración que tiene Buddhi, y abstractos del quinto principio o del alma animal. Y entonces los atributos mentales más puros y abstractos, al decir abstractos, ¿qué quiere decir? Abstractos quiere decir que son las partes más sutiles de esta realidad. Porque si no fueran abstractos serían más concretos. Y si son más concretos, la vibración es más densa. Y si es más densa, eso no puede entrar al rango en el cual los contenidos puedan ser asimilados por el sexto principio, que es el principio búdico. Por lo tanto, entonces, tienen que ser los atributos mentales que son sumamente puros y abstractos. Eso es una aparente redundancia, pero la pone el maestro quizá para que podamos comprender bien a qué se está refiriendo. Entonces, lo más puro y por lo tanto lo más abstracto, es decir, lo menos material del quinto principio, entra en esta gradación
vibracional y por lo tanto puede ser asimilada por el sexto principio y solo con eso se puede entonces crear ya el Devachan. Cuando el hombre muere, su segundo y tercer principio mueren con él, ya lo sabíamos, la tríada inferior desaparece y los principios cuarto, quinto y sexto y séptimo forman el cuaternario superviviente. Y aquí el maestro le dice a Hume, lea otra vez la página 6 de los fragmentos de la OT 39, a partir de ahí se entabla una lucha a muerte entre las dos dualidades, la superior y la inferior. Si vence la superior, el sexto principio, habiéndose atraído la quintesencia del bien del quinto, ya lo explicó arriba, sus más nobles efectos, sus más santas, aunque terrenales, aspiraciones y las partes más espiritualizadas de su mente siguen al divino mayor, el séptimo, al estado de gestación. Y el quinto y el cuarto quedan asociados como cascarón vacío. El quinto principio, ya habíamos visto que la parte superior del quinto es la que se ha agregado a este sistema para poder producir el Devachan. Pero la parte inferior del quinto, es decir, la mente que no alcanzó el estado vibracional aparentemente necesario para ser espiritualizado, aquellas cosas que hicimos, dijimos y pensamos que no fueron suficientemente nobles y alcanzaron ese estado vibracional, se quedan atrapadas en este estado de gestación, convirtiéndose en un cascarón vacío. La expresión es totalmente correcta, con él. La expresión es totalmente correcta, es un cascarón que vagará por la atmósfera terrestre con la mitad de la memoria personal desaparecida y con los instintos más brutales plenamente vivos. Por lo que queda ahí, ¿por qué? Porque queda entonces el kama manas, pero no queda la parte superior de la mente, durante algún tiempo. En una palabra, se convierte casi en un elementario, es decir, en una formación, en una entidad que no tiene conciencia propia de lo que hace. Este es el ángel guía del medium común, es decir, el cascarón, es aquello con lo que el medium común contacta. Si por el contrario es la dualidad superior que queda vencida, entonces es el quinto principio el que asimila todo lo que pueda haber quedado del sexto, de recuerdos y percepciones personales de su individualidad personal. Bueno, aquí recuerden ustedes que estamos viendo la primera vez que esto se explica. Ya más adelante va a venir otras explicaciones a través de HPV, pero esta es la primera vez que en esta carta, en este año, se empieza a explicar esto en función de lo que se le va preguntando al maestro. Bueno, Sankaracharya traduce esta palabra en el sentido de un entendimiento, otros de un órgano instrumento interno, el alma formada por el principio pensador y el egotismo ahankara, mientras que los ocultistas lo definen como el sendero o puente entre mana superior y el inferior, el ego divino o alma personal del hombre. Bueno, durante la vida terrestre, la vida encarnada, el antakarana, con todo y el ahankara, el sentido de yoidad, dirigen a través del pensador los actos, los pensamientos, etc. Y si somos suficientemente astutos, esto también lo acaba de decir en la charla última que hubo aquí en Adiar, que la persona tiene que examinarse continuamente, tiene que observarse y tiene que abrir su propia disposición a mejorar las respuestas que da en términos de pensamientos de lo que se dice y lo que se hace. Y si lo consigue, todo eso se va abonando como un ahorro para que el día de mañana se pueda fabricar el Devachan que cada quien merece en función del esfuerzo que hace para lograr ese estado vibracional tan sutil. Bueno, esto es entonces más o menos lo que se refiere en esta parte de la carta. Ahora, el maestro acaba de recomendar que se lea la otra vez los fragmentos de la OT. ¿Cuáles son los fragmentos? Estos son los fragmentos, se llama fragmentos de la OT, que se llama de la verdad oculta, de Occult Truth. Fragments of the Occult Truth. ¿Dónde viene? En The Theosophist. Aquí está The Fragments of the Occult Truth. Estuve en octubre de 1881. Entonces estamos hablando de esos años, 1881. Hay una parte que es esta, que son los fragmentos de la verdad oculta, y esto es más o menos lo que ahí dice. Entonces, una síntesis de lo que el maestro le recomienda a Sinnett y a Hume que revisen para que puedan tener una mejor idea de lo que él está explicando, porque es algo que ya se ha empezado a divulgar. Dice, los 3 primeros fragmentos fueron escritos por Hume, sin afirmarlos y publicarlos en The Theosophist en octubre del 81, a marzo del 82 y septiembre del 82. Para verificar a Hume como autor podemos recurrir a la correspondencia de Blavatsky con Sinnett.
Ella le escribió en agosto del 82 mientras revisaba los materiales que se habían enviado para la edición de septiembre del 82. Hay que recordar que The Theosophist era un instrumento muy importante de divulgación de los maestros, muy importante. Continuamente hacen referencia a lo que allí se escribe y tienen ellos la esperanza de que los que leen esta publicación realmente empiecen a tener una versión mucho más fidedigna de todas las preguntas que se van haciendo acerca del ocultismo o por lo tanto de lo que cualquier ser humano debe saber respecto a lo que le espera en su propia encarnación y después de ella. Bueno, de Theosophist ya se refiere al tercer fragmento en la obra de Hume. Hay evidencia del trabajo de Hume dentro del tercer fragmento que tiene menciones del señor Sinnett. La página 308, sección 5, Hume escribe sobre mi experiencia dada en los últimos fragmentos de la verdad oculta. Aquí está hablando entonces en la página 308 de la sección 5, que aquí está comentando el maestro. Lea otra vez la página 6 de los fragmentos de la OT. Bueno, que más o menos coincide con lo que aquí estamos comentando. Bueno, continuando, la información provino de las enseñanzas de Hume y Sinnett estaban recibiendo por los maestros. La información que hay aquí proviene de las enseñanzas que Hume y Sinnett estaban recibiendo de los Mahatmas, así como de las conversaciones de HPB, quien quedó como huésped de Hume en Simla durante un par de meses. En ese momento, en 1895, Mead, el secretario de HPB, los asignó erróneamente a Madame Blavatsky, publicándolos en el libro Modern Panarion. Aquí hay otro problema. Entonces, este Mead, que era el secretario de Blavatsky, asignó ese conocimiento erróneamente a Madame Blavatsky cuando en realidad era de Hume y de Sinnett, y los publicó como si hubiesen sido de HPB, publicándolos en el libro Modern Panarion. Después del tercero de los artículos sin firmar, la autoría pasó a Hume, de Hume a Sinnett. Las últimas entregas de los fragmentos fueron escritas por el señor Sinnett y firmadas por él como Alei Chela, utilizadas por Mahatma KH en la carta 68 de Barker, la número 16. Fueron publicados en The Theosophist en octubre y noviembre del 82 y en marzo y abril y mayo del 83. La mayor parte de la información de esos artículos fue utilizada más tarde por Sinnett en el libro Budismo Esotérico. HPB Blavatsky confirmó su autoría en la carta de Sinnett escribiendo que tengo su evolución de hombre, refiriéndose al cuarto artículo, fragmentos 2, en noviembre del 82. Vean qué lío tan complicado se armó aquí respecto a lo que el maestro está tratando de que se revise y de que se publique y que se haga bien, pero aquí hubo un montón de desatinos, de errores, de brincos, etcétera, respecto al contenido. Y aquí ni siquiera hemos visto el contenido, simplemente estamos viendo todo el lío que se armó con los contenidos que tienen que ver con los fragmentos de la verdad oculta publicado en The Theosophist. La mayor parte de la afirmación de esos artículos fue utilizada más tarde por Sinnett en Budismo Esotérico. Blavatsky confirmó su autoría en esta carta a Sinnett, escribiendo que tengo su evolución de hombre, refiriéndose al cuarto artículo de fragmentos. Bueno, aquí tenemos, se escribió un artículo titulado Fragmentos Ocultos en el libro de QT, comentando las enseñanzas del primer fragmento. Esto ha sido atribuido por algunos a la señora Blavatsky, pero Damodar se refiere a uno que se llama Kandalavala. En marzo del 83, después de la sexta entrega de los fragmentos, hay un apéndice de Devachan. O sea, al final todos los fragmentos nos llevan al famoso apéndice donde se vuelve a hablar de Devachan dentro de Theosophist, que consta de 5 notas, sin indicar el autor. En la carta 104 de Barker, que es en la de Barker 25, KH describe: por lo tanto, al final, después de toda esta introducción, por lo tanto, mis órdenes de Unchela para reproducir en un apéndice a su artículo extractos de esta carta y explicaciones calculadas para desengañar al lector. Gran parte del apéndice es textualmente de esta carta. Los conceptos erróneos sobre el verdadero valor de los términos como espíritu, alma, individualidad, personalidad e inmoralidad específicamente provocan guerras verbales entre un gran número de polemistas idealistas, además de los señores Roden, Noel y otros, y para completar su fragmento sin correr el riesgo de caer nuevamente bajo el diente destrozador de la última crítica del honorable caballero, me pareció necesario agregar a Devachan a Vichy como el complemento y aplicarle las mismas leyes que al primero. Esto se hace con su permiso del apéndice 3 en mayo del 83. Franz Hartmann escribió el artículo de Bachan, Explicaciones, Fragmentos de Verdad Oculta, y en julio de ese año apareció un artículo anónimo sobre karma en un apéndice a los fragmentos de verdad oculta que ha sido asignado a la señora Blavatsky. Bueno, pues estas correcciones, lo importante aquí que hay que rescatar respecto al contenido de lo que el maestro recomendó que se le diera, es lo que el maestro está diciendo acá,
que el hecho de que no se puedan especificar o ponerse de acuerdo sobre ciertos conceptos, y esto vamos a explicarlo dentro de un momento, los conceptos en ciertos idiomas van normalmente profundizándose y haciendo cada vez más precisos. Y hay nombres que designan cosas con mayor precisión, se le llama precisión genérica, como pañuelo facial, por ejemplo, es una precisión genérica, es todo un género. Y luego hay marcas, por ejemplo, la marca Kleenex es una marca dentro de esos pañuelos faciales. Eso sería entonces una denominación específica. Y luego dentro de esos pañuelos hay colores y hay texturas y entonces se hace todavía más específico y hay nominaciones. Si no existiese la nominación, entonces lo que se hace es utilizar al lenguaje para definir la precisión. Y decimos entonces un pañuelo facial Kleenex que puede ser rugoso o áspero y de color amarillo. Es decir, tiene una palabra enorme, casi como las palabras estas, los sustantivos compuestos del alemán, para poder entonces conocer a través de una palabra enorme, exacta, con mayor precisión, aquello que estamos designando. Pero como las cartas no vienen con esa precisión, sino que más bien se utilizan los conceptos que son genéricos primarios, entonces hay un problema aquí, que lo está diciendo, dice en gran parte del apéndice de la carta, los conceptos erróneos sobre el verdadero valor que nosotros tratamos de describir sobre lo que es espíritu, porque aquí se empieza a entender al espíritu de manera genérica y se le dan varios significados, o de alma, o de individualidad, se abre otra vez a varios grados, de personalidad, de inmortalidad. Entonces provocan guerras verbales entre un gran número de polemistas ideales. Además de los señores, aquí pone entonces Roden, Noel y el otro que no he podido ubicar, y para completar su fragmento sin correr riesgo de caer nuevamente bajo el diente destrozador de la última crítica del honorable caballero, me pareció necesario, después de ver cómo se estaban casi matando en estos debates, y a ver, vamos a poner un poco de freno a todo esto, y entonces agregó, aparte de esa polémica, lo que sería el Da Vinci. O sea, todo esto es para entender cuán complejas son las cartas y cuán complicado fue para los maestros observar el cómo los seres humanos, una vez que las adquiríamos, empezábamos a polemizar sin poder haber intuido o a poder haber aplicado la intuición necesaria para encontrar el verdadero significado de aquello que se estaba transmitiendo. Bueno, y este es el libro pues, en donde se ponen las cosas, empieza todo a torcerse, y se llama el famoso Modern Panarion, y ya vimos entonces que estaba y aquí está una colección de fragmentos fugitivos, es un título muy sugerente, por la pluma de H.P.B. Blavatsky. De acuerdo, obviamente, ya vimos que el que escribió esto fue el secretario de Blavatsky, Mill. Entonces, dentro de este sistema, pues puso muchas cosas. Aquí está un poco de todo lo que viene allí, y dentro de esas cosas puso indebidamente cosas que no eran de HPB, sino que más bien correspondían a esa carta, como ya lo aclaró el propio maestro. Bueno, ¿qué cosas vienen más además en este Theosophies? Bueno, acerca de la división entre lo que es el cuerpo, el alma animal, o le llaman perispirit, o el perispirit, es como el espíritu periférico, y luego el spiritual soul, que sería como el alma espiritual o espíritu. Entonces, con estas aclaraciones se termina esta discusión tan compleja en donde se aclara perfectamente qué es el cuerpo y cómo se divide. Aquí está la denominación genérica y la específica, por lo menos en lo que en aquel tiempo se definió así, y luego lo que es el alma animal o periespíritu, también con sus clasificaciones específicas, y luego el alma espiritual o espíritu, y también con sus clasificaciones específicas. Con lo cual entonces tenemos esta explicación que también se queda para que ustedes puedan entonces rastrearla, traducirla y observarla, y que les puede quedar claro la discusión o el debate tan feroz que se hizo en el momento por no estar todos familiarizados con la parte específica de las clasificaciones que los maestros estaban compartiendo a través de las cartas. Bueno, continuamos. Pero con todo este acopio adicional de cosas que se van adicionando a esta carta de lo que no se sabía nada, no permanecerá en el Kama Loka, el mundo del deseo o la atmósfera de nuestra Tierra, en muy poco tiempo, igual que una brisna flotando en la atracción de los vórtices y abismos del maelstrom. Aquí sigue hablando el maestro de lo que pasa después de la muerte, antes de llegar al Devachan.
Acuérdense que toda esta carta es sobre el Devachan. Dice, pero con todo este acopio adicional de cosas que están pasando, no permanecerá en el Kama Loka, el mundo del deseo, o la atmósfera de nuestra Tierra, en muy poco tiempo, igual que una brisna flotando en la atracción de los vórtices y abismos del maelstrom. ¿Qué es el maelstrom? Que pone aquí el maestro. Bueno, aquí les pongo lo que es el maelstrom. El maelstrom, este es el nombre escandinavo. También el maestrumen es un remolino que se halla en las costas meridionales del archipiélago noruego. Ustedes pasan por el mar y se ve ahí un remolino enorme. Bueno, ¿y qué hay ahí? Pues es algo que se traga todo lo que pasa por ahí, por eso los barcos no pasan por ahí, porque es un remolino permanente que está en esa zona de Noruega. De hecho, hay una, como llamó mucho la atención de los marinos en su época, es decir, el siglo XIX y XVIII, Edgar Allan Poe, en 1841, hizo una novela que se llama El descenso del Maelstrom. Era muy famoso el Maelstrom. Ahora no es tan famoso y pues se conoce poco, pero lo fue en su momento, un remolino en un mar, de dónde salió, por qué está ahí, a dónde lleva, yo qué sé. Y entonces hace una historia de ficción dentro de otra historia contada desde el alto de un abismo. Está narrada por un anciano que afirma no serlo, o sea, es un viejo que afirma que no es viejo, pese a su apariencia. No hizo falta más que un día para transformar mis cabellos negros en canas, debilitar mis miembros y destrozar mis nervios. Es decir, se hizo viejo en un día. El narrador cuenta que un día se hizo a la mar con dos de sus hermanos cuando se desató un terrible huracán que le atrapó el barco en su vórtice. Los dos hermanos murieron mientras que el narrador caía al centro de ese remolino del maestro y se quedaba maravillado ante lo que veía. Se arrojó al agua sujetándose de un barril. Al cabo de un tiempo impreciso fue izado a bordo de un barco, reconociendo a los suyos que no le reconocieron, porque había envejecido durante la bajada que hizo el famoso maestro. Bueno, es el maestro del que está hablando aquí el maestro. Entonces el maestro está hablando de esto que en aquel entonces se conocía porque esto era algo muy conocido, pero que ahora pues no se conoce. Bueno, a eso se refiere aquí. Entonces, el ejemplo que está poniendo es una brisna que flota en la atracción de los vórtices y abismos del maestro. Ese es su ejemplo. Es decir, hay una brisna aquí que está como a punto de ser devorada por este remolino, pero que no está siendo devorada porque está ahí flotando, defendiéndose de la atracción de esto que le devore. Vamos a leer otra vez entonces para entender lo que está tratando de explicar aquí el maestro. Pero con todo este acopio adicional, es decir, continúa con la carta, no permanecerá el ego, está hablando del ego, en el Kama Loka, en el mundo del deseo o la atmósfera de nuestra Tierra. En muy poco tiempo, igual que una brisna flotando en la atracción de los vórtices y abismos del maelstrom, será atrapado y lanzado en el gran remolino de egos humanos. Mientras que el sexto y el séptimo, ahora una mónada individual puramente espiritual, sin que quede en ella nada de su última personalidad, porque esa ya se agotó en el Devachan, al no tener que pasar por un periodo regular de gestación, puesto que no existe ningún ego personal purificado para renacer. Después de un periodo más o menos largo de reposo inconsciente en el espacio infinito, se encontrará renacida en otra personalidad nueva en el planeta siguiente. Bueno, aquí entonces se está comentando que al final todo esto se va a borrar. Lo que fuimos, con quienes estuvimos, lo que tuvo que ver con aquella personalidad que tuvimos y que ha sido recompensada en esta bienaventuranza del Devachan para los que pudieron asimilar algo entre el sexto y séptimo principio. Y para los que no, simplemente es que se haya o no utilizado o vivido este Devachan, al final el sexto y el séptimo principio, al no tener que pasar por un periodo regular de gestación, puesto que ya no existe ningún ego personal purificado para renacer, después de un periodo más o menos largo de reposo inconsciente, paralágico, en el espacio infinito, se encontrará renacida en otra personalidad en el planeta siguiente y vuelve otra vez el proceso a caminar. Cuando llega el periodo de plena conciencia individual que precede al periodo de conciencia absoluta para el paranirvana, esta vida personal perdida no es más que una página arrancada del gran libro de las vidas, sin que quede ni siquiera una sola palabra suelta que indique su desaparición. Bueno, acuérdense que el maestro aquí lo que está agregando es el famoso Avicii, que es aquella persona que no tuvo nada que agregar al sexto y al séptimo principio. Y por lo tanto, entonces, su última personalidad queda totalmente borrada. Y eso lo agregó debido a los grandes debates que existieron de aquello que no se podía entender bien y que llamó, casi por morbo, mucho la atención
de los que discutían estos contenidos. Entonces, la mónada purificada ni la recibirá ni la recordará en la serie de sus nacimientos pasados, lo que hubiera podido hacer si esta hubiera ido al mundo de las formas, al Rupa Loka. Y su mirada retrospectiva no percibirá ni siquiera el más leve signo de que esta vida haya existido. Ese es como lo peor de lo que el maestro aquí comenta. Obvio, puede que no sea lo peor de lo peor, es lo peor de lo que el maestro le está permitido comentar. ¿Qué pasa con aquella vida que no pudo generar ni un solo milímetro de vibración que pueda ser agregada al sexto y al séptimo principio? A eso es lo que está aquí explicando el maestro. La luz de Sama Sambuddha, esa luz que brilla más allá de nuestra mortal visión, la luz de todas las vidas de todos los mundos que normalmente se recordará en algún momento y queda atrapada en la memoria reminiscente del alma, no lanza ningún rayo sobre esta vida personal porque ha sido arrancada o borrada del libro de la vida. Ya no forma parte de la serie de vidas pasadas ya vividas. En honor de la humanidad debo decir que semejante obliteración absoluta de una existencia en las tablillas del ser universal, o sea, esto tan terrible, no ocurre tan a menudo como para que se le tenga en cuenta. Entonces, es muy esporádico que pueda pasar algo así. En realidad, igual que en el caso tan mencionado del idiota congénito, se trata de un isus natural, una excepción, no una regla. Es algo que normalmente no va a ocurrir, por lo tanto no merecía la pena ser explicado, pero se explicó debido al enorme debate con los dientes de fuera que ya comentó el maestro que se empezaron a hacer respecto a las explicaciones que eran incompletas. Bueno, un Sama Sambuddha, que aquí lo está explicando el maestro, es el nivel más alto de la budeidad. Alcanza la iluminación por sus propios esfuerzos. Aquí está la referencia, es el mundo de las formas Rupa Loka y su mirada retrospectiva no percibirá ni siquiera el más leve signo de que esta vida haya existido. La luz del Sama Sambuddha, esa luz que brilla más allá de nuestra mortal visión, la luz de todas las vidas de los mundos, ya no lanzará ningún rayo sobre esa vida personal. Y por eso aquí estamos aclarando que es el Sama Sambuddha. Es el Buda universal, el más alto de la budeidad, alcanza la iluminación por sus propios esfuerzos, en un momento en el que la enseñanza no se reconoce en el mundo. Él tiene los poderes más grandes y extensos, enseña el Dharma y luego establece una Buda Sasana o comunidad. Bueno, a eso se refiere este concepto que está aquí explicando el maestro. En el marco del budismo, el paranirvana, porque ahí está hablando también del paranirvana, es el nirvana final que una persona alcanza tras la muerte del cuerpo, siempre que esa vida de esa persona haya alcanzado la iluminación. El paranirvana es el objeto supremo del budismo, que rompe el ciclo de la muerte y el renacimiento y que disuelve el skandha, los 5 agregados, forma y cuerpo, ropa, sentimientos, sensaciones, vedana, percepción y memoria en sánscrito, sanganya, la conciencia en sánscrito, viñaña. Bueno, es un acto de atención puesto en la mente en el que el conocimiento del objeto se hace consciente de nosotros, la conciencia desaparece y resulta cambiada en un instante a otro y actúa de manera discriminada. Bueno, son las explicaciones de los conceptos que el maestro aquí pone para poder entender bien el texto de lo que el maestro comenta. Continuamos. Sexta pregunta dentro de este mismo esquema de la carta. ¿Y cómo puede ser compatible una existencia espiritual en la que todo está sumergido en el sexto principio con esa conciencia de la vida material, individual y personal que debe ser asignada al ego en el Devachan? La pregunta otra vez que está haciendo se le hace al maestro. ¿Y cómo podría ser compatible una existencia espiritual en la que todo está sumergido en el sexto principio, con esa conciencia de la vida material, individual y personal que debe ser asignada al ego en el Devachan, si él retiene su conciencia terrenal, como lo afirma la nota del Theosophist? Aquí el maestro, Hume ya leyó, bueno, ya leyeron Sinet o Hume, el Theosophist, y ya vieron efectivamente que hay condiciones de lo que ya explicó el maestro y dice entonces, a ver qué está pasando, cómo puede haber una existencia espiritual en la que todo está sumergido en el sexto principio, con esa conciencia de la vida material, individual y personal que debe ser asignada al ego en el Devachan, si él retiene su conciencia terrenal, como se afirma en la famosa nota que dijo el maestro que se ha revisado. Y aquí el maestro contesta, con infinita paciencia. Creo que la pregunta ya se ha aclarado suficiente, ya explicó qué es lo que pasa.
ya explicó cómo pasan los contenidos al sexto principio, ya explicó qué sucede cuando no hay en esa encarnación nada que pase al sexto principio y cómo esto se borra incluso del libro de la vida. Todo eso ya se explicó. Entonces, creo que esto ya se ha explicado. Punto. Los principios sexto y séptimo, aparte de los demás, constituyen la eterna e imperecedera, pero también inconsciente mónada, para despertar en ella a la vida de la conciencia latente, especialmente la de la individualidad personal, se requiere la mónada más los atributos más elevados del quinto principio, ya lo había explicado, el alma animal, y eso es lo que constituye el ego etéreo, que vive, disfruta de bienaventuranza en el Devachan. O sea, lo vuelve a explicar, lo puse en rojo. Y aquí está, entonces, dentro del modelo que habíamos hecho, aquí está el huevo áureo y el atma que comparte, que una parte del atma pertenece a su plano, el plano átmico, pero la otra parte de atma corresponde a lo que está en el huevo áureo. Entonces hay una relación de Buddhi manas, y una relación de Buddhi con la parte más superior de manas, que es la parte que sí hay dualidad y no hay dualidad, es decir, que sí hay una dualidad potencial, aunque no hay una dualidad real. Esta dualidad se va generando más en lo que es el ego inferior. Entonces, en este cuadro está lo que el maestro aquí está explicando. O sea, tiene que haber necesariamente estos tres aspectos. Y este, que es el que logró entrar en este estado vibracional, va a nutrir las cosas en la parte búdica, el sexto principio, para que se forme el Devachan, como ya vimos, con los contenidos de este principio, las gentes que amamos más, las cosas en las que pusimos nosotros la mejor vibración a lo largo de nuestra vida, todo va a entrar en la formación de este espacio de bienaventuranza. Bueno, perdón. Continuamos. Siendo el espíritu las puras emanaciones del Lun, formadas estas últimas, la triada superior con el sexto y séptimo principios, ninguna de las dos emanaciones es capaz de asimilar más que aquello que es bueno, puro y santo, porque solo en esa vibración se puede dar esto. De aquí que ningún recuerdo sensual, material o profano pueda acompañar a la memoria purificada del ego en la región de bienaventuranza. Y aquí el maestro explica por qué solamente va a entrar esto. Porque lo que está diciendo acá, por ejemplo, lo profano, lo sensual, ¿dónde está? Lo sensual anda vibrando por acá. Puede haber una sensualidad sutil, pero por muy sutil que sea, no llega a este punto. Luego, lo profano. Y luego, los recuerdos de materiales. Todo está en esta zona de la mente. Y todo esto se agregará en su momento al cascarón. Pero lo más sutil de toda la mente que está aquí es lo que se va a agregar y con lo que se va a formar el Devachan. Ya lo había explicado y lo vuelvo a explicar al maestro. El karma de estos recuerdos y acciones y pensamientos malos alcanzará al ego cuando éste cambie su personalidad en el siguiente mundo de causas. Es decir, el karma de estos recuerdos, de acciones y pensamientos malos, el karma de ellos alcanzará al ego cuando éste cambie su personalidad en el siguiente mundo de causas. Ya lo sabemos, ahí lo espera como una camisa de fuerza y antes de la encarnación se ensambla. La mónada o individualidad espiritual permanece inmaculada en todos los casos. No hay dolor ni pena para los que han nacido allí, en el Rupa Loka del Devachan, porque ese es el país de la pureza. Todas las regiones del espacio poseen zonas parecidas. Es muy interesante. Todas las regiones del espacio poseen zonas parecidas. Saguala, ya lo habíamos hablado de lo que es eso. Pero este país de bienaventuranza es el más puro. En el Ñaña Pastrana Shastra se dice, por la pureza personal, por la seria meditación, traspasamos los límites del mundo del deseo y entramos en el mundo de las formas. Bueno, y aquí está, pues no hay manera de explicar esto, pero es lo que sería lo que sería el Devachan. También se nos comentaba en una de las charlas que vimos hoy aquí en la convención, que cómo Buda se negó a explicar lo que era el estado de beatitud cuando se le preguntaba, el estado el estado de purificación personal, y a fuerza quería un feligreses que se le dijera cómo era aquello. Y entonces él da una explicación donde no dice cómo es aquello, porque no se puede decir cómo es aquello, porque no hay condiciones en el mundo físico para explicarlo. Lo más que se puede explicar es eso, es algo tan sutil, son sentimientos tan sofisticadamente elevados que incluso siendo tan elevados son menos elevados
que el estado vibracional búdico, pero que al ser atrapados ahí van a generar este mundo de bienaventuranza. Ya habíamos hablado en otras partes de la carta, hace una o dos de las clases, todo lo que hay ahí, los devas que entran ahí y cómo bajan de las montañas. ¿Se acuerdan? Hay una alegoría donde se explica qué es lo que hay ahí y quiénes tienen el derecho y la potestad de estar en esa zona. Bueno, continuamos. Ahora, con el periodo de gestación entre la muerte y el Devachan, ha sido concebido por mí hasta el presente como algo muy largo a todos los efectos. Ahora bien, se dice que en algunos casos solo dura unos cuantos días y que en ningún caso, y esto se da a entender, dura más de unos cuantos años. Esto parece estar expuesto con claridad, pero yo me pregunto si se puede confirmar explícitamente porque se trata de una cuestión que afectaría a muchas cosas. Otra pregunta. Todas las preguntas de Hume son muy fuertes, muy complejas. Entonces, aquí está preguntando sobre el periodo de gestación entre la muerte y el Devachan, que ha sido concebido por mí hasta el presente como algo muy largo en todos los efectos. Ahora bien, se dice que en algunos casos solo durará unos cuantos días y que en ningún caso, por lo menos dice él, eso se da a entender, dura más de unos cuantos años. Esto parece estar expuesto con claridad, pero yo pregunto si podría confirmarse esto explícitamente. Y ahí va la respuesta. Otro lindo ejemplo, dice el maestro ya un poco desesperado. Esto que usted está preguntando es otro lindo ejemplo del desorden habitual en el que se mantiene el contenido mental de Madame Blavatsky. Ella habla de bardo, pero no ha dicho a los lectores lo que esta palabra significa. Igual como en su sala de trabajo, la confusión la lleva a la 10ª potencia de la misma manera. En su mente se amontonan multitud de ideas en un caos tal que cuando quiere expresarlas asoma antes la cola que la cabeza. Bueno, así arranca esta situación. Dice, ¿qué es lo que podemos desprender de acá? Lo que está diciendo es algo complejo para una mente terrenal poder entender perfectamente lo que es esto sin haber explicado lo que es el bardo. Y esto se debe a que no sabemos cómo explicarlo. Y específicamente HPV dentro de tiene todas las piezas ahí, pero no ha podido organizarlas para poder explicarlo bien. Bueno, entonces en su mente se amontona todo esto. El bardo no tiene nada que ver con la duración del tiempo en el caso al que usted se refiere, dice el maestro. Bardo, y aquí lo subrayo, es el periodo entre la muerte de la personalidad anterior y el renacimiento de la siguiente. Todo lo que pasa ahí es el bardo. Es un estado de conciencia largo, desde la muerte hasta el renacimiento. Y puede durar desde unos cuantos años hasta un kalpa, es decir, una cantidad enorme de años. Está dividido en 3 subperiodos. Uno, cuando el ego, libre de la envoltura mortal, entra en el kama loka, la morada de los elementarios. Sí, ya se murió el cuerpo físico y entra ahí. 2, cuando entra en la famosa etapa de gestación, que es como un útero, en donde se va gestando lo que va a ser la siguiente personalidad. 3, cuando renace en el rupa loka del Devachan. El subperiodo 1 puede durar desde unos cuantos minutos hasta varios años. Es decir, cuando el ego libre de la envoltura moral entra en el kama loka, mortal entra en el kama loka. La frase unos cuantos años resultará enigmática y totalmente inútil sin una explicación más completa. El subperiodo 2 es muy largo, la gestación. Tal como usted dice, algunas veces es más largo que ni siquiera usted podría imaginar. Sin embargo, es proporcional a la fortaleza espiritual del ego. Y el subproducto 3 dura en proporción al karma bueno, después del cual la mónada vuelve a reencarnar, es decir, todo lo que está ya relacionado con el Devachan. La frase de la Gama Sutra, en donde estos estados rupalokas, los devas, espíritus, están sujetos igualmente al nacimiento, decadencia, vejez y muerte, solo quiere decir que un ego que nace ahí, después empieza a decaer y finalmente muere. Ese estado, es decir, cae en aquella condición inconsciente que precede al renacimiento, porque se le acabó la gasolina, por decirlo así, y termina en la esloka con estas palabras. Cuando los devas emergen de estos cielos, entran de nuevo en el mundo inferior, es decir, abandonan un mundo de beatitud para renacer otra vez en el mundo de las causas. Y por eso Bardo, que se define como una isla, es una isla entre 2 continentes. El continente de la vida que acaba de perderse porque acaba de decaer hasta morir, y luego la vida que renace, y todo lo que hay a la mitad es como una isla, que es lo que aparece acá. Y estas son algunos de los textos en forma de tablillas del Bardo Todol, es decir, del libro tibetano de los muertos,
para poder acompañar lo que el maestro está compartiendo aquí. Y esta es una foto muy bonita de los propios tablillas estas. Aquí está la mano de un monje budista tibetano y aquí están todas las tablillas donde se explica todo lo que pasa durante el periodo en el que el cuerpo físico ha muerto y van a suceder muchísimas cosas en el Kamaloka y después va a pasar a la gestación y finalmente al Devachan con la parte más buena que tenga. Luego viene la decrepitud y la muerte del ego en el propio Devachan para que después venga nuevamente el renacimiento, que es lo que está explicando aquí el maestro. El bardo es el periodo entre la muerte y el nacimiento y puede durar desde unos cuantos años hasta el kalpa. Bueno, esto ya está dicho y la foto es muy, muy hermosa. Y bueno, llegamos a la octava pregunta.